Pensar la universidad. Actualidad, vinculación y vida universitaria con la doctora Teresa García Gasca. Con 36, es lunes, es momento de pensar la universidad en la voz y participación de la titular de la Rectoría, la doctora Teresa García Gasca, quien siempre le agradecemos su tiempo, su apertura para con este medio que es Presencia Universitaria. Doctora, ¿cómo está? Es un gusto saludarla, excelente inicio de semana. Hola, ¿qué tal? Marco Alfredo, buena semana, una lluvia muy copiosa ayer en la noche, entonces... bueno, estamos con precaución del día de hoy para de todos cualquier los que cosa, salen. Claro, exactamente. Muy bien. Qué bueno, doctora. Y bueno, siempre hay temas que atender, siempre hay temas en los que se puede generar reflexión desde la academia, desde la universidad, y aún no terminamos la pandemia de COVID-19. No. Pareciera para algunos que como ya no se manejan cifras todos los días, la hemos vencido, pero hoy por hoy no hay una declaratoria que dé por terminada la pandemia, doctora. No, parece ser que todavía falta un tiempo para ello. Las cifras a nivel internacional siguen siendo de preocupación y sobre todo considerar que efectivamente mientras no se declare el fin de la pandemia, debemos mantener los cuidados a los que ya estamos acostumbrados y con los que vivimos durante más de 2 años. Entonces, esto es muy importante, sobre todo porque esta semana pasada, a finales del mes de julio, la semana antepasada, la Organización Mundial de la Salud declara, estar atenta ante un posible brote de COVID-19 en algunos lugares del mundo. Particularmente les comento que es el continente americano el que presenta casi con el 1.5% de incremento, que es muy superior, es al menos 3 veces más grande que el incremento siguiente en otras partes del mundo, que es el Pacífico Oeste. Entonces, esto prende un poco las alarmas y nuevamente genera estas atenciones por parte de las comunidades académicas, pero también de las autoridades de salud. Entonces, les quiero platicar, justamente porque la semana pasada también la UNAM emitía un comunicado el 31 de julio con respecto a un posible incremento de casos y de hospitalizaciones por COVID-19. Y esto generó preocupación. Algunas personas me preguntaron, nosotros hemos estado siguiendo, monitoreando la pandemia, digamos, pero nos pusimos al día. Hay que decir que hay un subregistro de casos muy importante a nivel mundial, no solamente en México. Dejamos de generar datos. Y en este dejar de generar datos, pues tenemos menos certeza de lo que está pasando. Pero bueno, hice una pesquisa, les traigo lo que yo tengo hoy, la información que tengo hoy, y entonces se las voy a platicar. Si vamos a las imágenes, por favor. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, emite un comunicado por brote de enfermedad de coronavirus el 3 de agosto del 2023. Sin embargo, ya la ONU había emitido, digamos, una alerta más o menos el 26 o 27 de julio. Y esto se da particularmente por un incremento de casos a nivel mundial. En ese sentido, en la siguiente imagen, la UNAM emite un comunicado a través de su programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes, en donde indica que se está registrando en México un incremento de casos y de hospitalizaciones y que, por lo tanto, se recomiendan las acciones que ya conocemos: utilizar cubrebocas en lugares cerrados, si tenemos alguna enfermedad respiratoria, acudir al médico, encerrarnos en casa y mantener los hábitos de higiene de manos y de superficies. Entonces, esto es lo que la UNAM comunica la semana pasada y eso enciende algunas preocupaciones. Entonces, nosotros ponemos al día los datos y en la siguiente imagen les muestro la razón por la cual existen estas alarmas. Primero decir que entre mayo y julio del 2023 el mayor incremento de casos activos se presenta en el continente americano, con un 1.48% de incremento que corresponde a 3 millones de personas de nuevos casos activos confirmados. En México el incremento en este mismo periodo fue de 37.985 casos activos, que corresponde al 0.5% de incremento.
En Querétaro el incremento fue de 1,132 casos activos, que corresponde al 0.6%, y eso coloca a Querétaro por casos activos en el 6º lugar a nivel nacional. Y entonces, ¿qué significa? ¿Por qué el incremento de casos? Ya sabemos que este virus es muy dinámico y muta constantemente y rápidamente. Trata de ser más exitoso para replicarse, pues lo que busca es replicarse. Entonces, en la siguiente imagen les muestro la búsqueda de información científica que hice, en donde efectivamente encontramos 3 subvariantes de Omicron que son las que hoy prevalecen y circulan en todo el mundo. La subvariante XBB, que no es nueva, sale una nota diciendo una nueva subvariante muy contagiosa y más letal. No, XBB está circulando desde hace un año en el mundo. Entonces no es así de catastrófico el tema. Sí hay un incremento de datos, de casos. XBB da origen a otras 2 subvariantes, que es XBB.1.5 y XBB.1.16. Pero también ahorita vamos a mencionar otra subvariante de XBB que es importante. Bueno, estas 3 subvariantes son las que se encuentran hoy circulando en todo el mundo, pero insisto, no acaban de aparecer. Entonces, en la siguiente imagen les muestro datos de 3 países para que ustedes puedan conocer de forma comparativa qué sucede entre México, Estados Unidos y la India. Elegí la India porque es uno de los países con mayor número de casos, pero también en donde aparecen las nuevas variantes antes, casi primero. En Asia es en donde aparecen primero. Estados Unidos, desde luego, pues es un país en donde rápidamente llegan las subvariantes, pues la dispersión que tienen, y desde luego nuestro país. Entonces, aquí les muestro primero el de la India. En la India, XBB se detectó en agosto del 2022, fue uno de los primeros países a donde llegó. XBB.1.5 en noviembre del 2022 apareció en la India y en Estados Unidos. Y XBB.1.16, que es la variante que actualmente está casi llegando a México y es la razón del incremento de casos, apareció en mayo del 2023. México recibe estas subvariantes con muchos meses de retraso, digamos. Y por eso es que hoy hay un incremento de casos en México. Pero esta XBB.1.16 está en el mundo circulando desde hace ya varios meses y no ha generado una situación de alta letalidad, hay que decirlo. Bien, en la siguiente imagen les muestro entonces pues cómo está el panorama. Esta es la India. Quienes nos ven en pantalla pueden observar ahí todas las olas que ha tenido India en la gráfica del lado izquierdo, y podemos ver que hacia el final prácticamente está hacia abajo. Es decir, no hay un incremento importante, y en la gráfica del lado derecho, quienes nos ven en pantalla, es una gráfica de colores en donde al final aparece un color como naranja. Esa es XBB 1.16. Y ese es el estado. En la India está circulando desde todo el año 2023. Y no hay como tal, si ustedes lo ven en la gráfica de las olas, no hay un incremento importante. Vamos a Estados Unidos. Tenemos la misma situación, no hay un incremento, posiblemente sí hay un poquito más de casos en Estados Unidos, pero también puede ser porque Estados Unidos lleva un registro más puntual, es más exigente en este tipo de cosas. Y por el número de habitantes que tiene el propio país. Pues también la India, sí, o sea, pero yo creo que tiene que ver con un sistema de registro más eficiente también. Y en Estados Unidos vemos que XBB 1.16 aparece recientemente. Aparece ya ese colorcito naranja amarillento, está muy hacia la parte superior derecha. Eso quiere decir que esa subvariante está casi recién apareciendo. ¿Qué pasa en México? Vamos a la siguiente imagen. Mismo panorama, un panorama muy similar, en donde las últimas olas, que sí hay que decir, el virus históricamente se presenta en 2 temporadas del año de forma importante, verano e invierno. Entonces sí hay que decir que sí es natural que ahorita exista un incremento, porque así ha sido históricamente, pero la aparición de esta XBB 1.16 apenas se detecta del lado superior derecho de nuestra gráfica, ese color naranja amarillento. Entonces, en México recién está llegando esta subvariante, y es por eso que tenemos un incremento de casos, porque es una subvariante nueva con nuevas características, evade mejor el sistema inmune todavía, en lo que nos inmunizamos, pues todavía tiene esas características.
¿Qué dicen los casos o los datos nacionales? En la siguiente imagen les muestro lo que dice CONACYT, en donde ahí está la gráfica de casos, igualmente del lado derecho todas las olas que hemos tenido y en donde efectivamente hacia junio del 2023 se observa una pequeña ola muy pequeñita. Entonces no hay un incremento de casos que nos pueda generar alta preocupación, aunque sí alerta. Y hoy tenemos en México 3.558 casos activos, es el dato que voy a recuperar en este caso. Y en Querétaro, si me dan la siguiente, misma situación, un panorama muy similar. Y hoy tenemos en Querétaro 136 casos activos, de acuerdo a los datos del CONACYT. Y efectivamente no tenemos un incremento tan grande. Sin embargo, sí les quiero comentar que la ONU no se está enfocando en XBB.1.16. Esa no es la variante de preocupación para la ONU en este momento. Si me dan la siguiente, hoy la variante no es una variante de preocupación, pero es una variante bajo monitoreo, porque ya un buen porcentaje de casos en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Asia, tienen que ver con esta nueva subvariante que se llama EG.5. que desciende de XBB.1.9.2, otra subvariante de XBB. Es decir, dentro de su ramo familiar, ahí viene una subvariante que se llama EG.5. Y esta es la que hoy no es una variante de preocupación, pero sí es una variante que está bajo monitoreo, porque en Asia y en Estados Unidos ya es responsable de un buen porcentaje de los casos. Así que seguramente vamos a seguir hablando de estas subvariantes, seguramente esta EG.5 va a llegar a México en su momento, tal vez hacia finales del año, ya platicaremos. Y entonces, pues desde luego van a incrementar otra vez los casos. Y así será con este virus todo el tiempo de forma indefinida, en lo que pues vamos evolucionando junto con él, van desarrollándose nuevos tratamientos y mejores vacunas. Por ahí es que tenemos que seguir en el desarrollo de vacunas. Y bueno, pues simplemente decir que ante este panorama no está de más mantener los cuidados que ya conocemos, uso de cubrebocas en lugares confinados, la higiene de manos, y si tenemos catarrito, dolor de garganta, mejor vamos al médico, corroboramos el diagnóstico y nos guardamos un poquito para evitar contagiar al resto de las personas. Marco. Doctora, hoy por hoy existe la posibilidad real de que nos podamos contagiar de COVID de nueva cuenta. Y está sucediendo, en muchas personas está sucediendo ahorita, sí, y hay incremento de casos. Y el COVID sigue estando presente, es decir, no se ha erradicado bajo ninguna circunstancia. No se va a erradicar, al día de por hoy. lo menos ahora no se va a erradicar en mucho tiempo y vamos a convivir con este virus mucho tiempo. Entonces hay que saber cuidarnos y desde luego estar pendiente de la información que sea certera, no generar alarmas de pánico. La UNAM no genera una alarma de pánico, nada más informa lo correcto. Hay incremento de casos, vamos a cuidarnos, y el incremento de casos hoy en México se debe a la variante XBB.1.16, pero vamos a ver la entrada más adelantito de esta EG.5, que es la que hoy está siendo la variante monitoreada principalmente por la ONU. Pues a seguirnos cuidando, doctor. A seguirnos cuidando, Marco. Y también comentarte, el día de ayer emitimos un comunicado con respecto a los programas de posgrado de CONACYT. No voy a abundar en el tema, es una situación muy complicada la que estamos viviendo actualmente, porque CONACYT ha dividido los programas de posgrado con ciertos criterios, en donde a los programas profesionalizantes principalmente no les está garantizando las becas. Por ejemplo, nosotros estamos a través de la doctora Flavia Loarca haciendo todas las gestiones, pero estamos haciendo también ya un análisis para poder interponer algún recurso legal en ese sentido, porque además CONACYT lo que está asumiendo de facto es que un programa profesionalizante, como no es de investigación, no necesita becas porque no es de tiempo completo, pero es todo lo contrario. Sí es de tiempo completo, sí se hace investigación, pero aplicada, y claro que necesitamos desde luego el apoyo para nuestras y nuestros estudiantes. Vamos a estar muy Ya lo platicaremos. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con más. Muchas gracias, doctor. Gracias.